Hola estimados amigos, el día de hoy quiero desarrollar brevemente el tema de la didáctica y las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos ser creativos en cuanto a cómo entregar nuestros contenidos y lograr aprendizajes? Por ejemplo, si nosotros ahondamos básicamente en el concepto de didáctica, podemos buscar muchas definiciones, pero básicamente podríamos decir que la didáctica es la manera con que un profesor organiza sus contenidos para que, a través de las actividades, logre los aprendizajes esperados. Es decir, organizo mis contenidos, los desgloso, los desmenuzo de manera muy general y luego para cada uno de esos contenidos voy creando actividades, organizando actividades para que esos contenidos sean asimilados. Y ese proceso de asimilación, en ese proceso está la llamada didáctica, el cómo hacerlo. La didáctica está inserta en las actividades en sí. Por lo tanto, ahí tenemos que apelar un poco a la creatividad docente, a la creatividad del profesor. Por lo tanto, aquí entramos en un problema bastante complicado para muchos de nosotros. Y hurgando en la biblioteca tradicional, donde hay libros, papeles y documentos antiguos, encontré un libro que se llama Manual de la Creatividad, Aplicaciones Educativas. Y leyendo algunos aspectos generales, quiero compartir con ustedes una línea especial, un pequeño párrafo que pertenece al señor Saturnino de la Torre, cuando él expone su metodología heurística. Abro comillas. Si analizáramos el pensamiento de los profesores, advertiríamos que la creatividad constituye un fenómeno ajeno al aprendizaje escolar. Por un lado están las actividades encaminadas a la asimilación de conocimientos y por otro, más liberal y permisivo, la actuación creativa. Para muchos profesores, por ejemplo, de matemáticas, sociales, lengua, idiomas, el desarrollo del pensamiento creativo no se consigue con la enseñanza de sus contenidos. Quiero decir que no resulta fácil desarrollar sus programas y fomentar al mismo tiempo la creatividad. ¿Cómo hacer una enseñanza creativa? Poniendo el acento en el aprendizaje del alumno, utilizando una metodología heurística, incorporando en nuestras aulas el aprendizaje por descubrimiento. Cierro comillas. Es decir, Saturnino de la Torre indica que la llamada creatividad no va de la mano con los procedimientos tradicionales de pasar los contenidos en aula, ¿cierto? Y menos todavía en materias bastante densas, en donde hay que asimilar gran cantidad de materias y contenidos para lograr aprendizajes, para dominar esos contenidos esperados que están definidos curricularmente en un programa de curso. Es decir, la creatividad y la didáctica, en cierta medida, concluyo este pequeño texto, van de la mano. La didáctica implica poder desarrollar de manera creativa los contenidos para que yo pueda incorporarlos en las actividades que ya tengo pensadas previamente para realizar en una sala de clases. Ahora, hay que añadir ahora el recurso tecnológico, es decir, cómo ahora de manera didáctica puedo utilizar las tecnologías para que dentro de una actividad los aprendizajes esperados puedan evidenciarse. ¿Ya? El texto de don Saturnino nos dice que básicamente los deberes que se llevan a casa, por ejemplo, buscan la intención de que el alumno repase ciertas materias, pero también es una manera de controlar los avances posibles
que los niños, los alumnos, van logrando en el proceso de autoaprendizaje que debiera producirse en la casa, cuando están fuera del sistema. Tecnológicamente hablando, el mismo concepto debiera tal vez sugerir que de la misma manera debiera producirse un aprendizaje si nosotros le diéramos actividades en términos digitales y virtuales. Por ejemplo, en vez de que se llevaran un cuaderno con varias preguntas a responder en el cuaderno, imaginemos que se llevaran solamente la indicación de que debieran entrar en una página web preparada por el profesor o por el colegio, o en un blog, o simplemente en el mismo Facebook, que tan de moda está en estos momentos, por ejemplo, entre la juventud y entre todos nosotros también, y dejar las respuestas o las apreciaciones generales respecto a un tema que se ha puesto en el tablón, ¿no es cierto?, o en el muro de Facebook, o en la caja de textos, en la página web determinada por el profesor, o en el blog que él mismo administra. Es decir, esta es una manera de incorporar las tecnologías, y es ahí donde la didáctica comienza a adecuarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos. Del mismo modo, por ejemplo, en vez de leer un texto engorroso respecto a un tema, tal vez sería bueno hacerle ver en YouTube, ¿no es cierto?, el video correspondiente. Ahora, nos faltan los resquemores que nos advierten que las tecnologías actuales no están a la disposición libre de todas las personas. No todos los alumnos tienen internet en sus casas, no todos tienen un computador en sus casas, no todos tienen un teléfono inteligente a su alcance. Sin embargo, muy lentamente estas tecnologías comienzan a ser asequibles, y nosotros como profesores ya debemos tener la opción de utilizarlas, tal vez no de manera inmediata y constante, pero sí orientarlos un poco en el uso productivo del recurso. Por lo tanto, en la medida en que yo pienso creativamente el uso de la tecnología para mis clases, estoy pensando didácticamente en el uso del recurso. La didáctica tiene que ver con la creatividad, por lo tanto, el texto que les leí muchas veces difiere mucho entre lo que es creatividad, ¿no es cierto?, y didáctica. El día de ayer, por ejemplo, conversaba con un profesor mientras él dejaba que sus alumnos buscaran materias en internet y desarrollaran una suerte de presentación en diapositivas respecto a un tema. Y él me decía, es que es muy difícil potenciar el uso de la tecnología en las casas, porque muchos apoderados de pronto te dicen de que ellos no tienen acceso a tales o cuales recursos, no tienen acceso a esos contenidos, y eso atenta al aprendizaje mismo del alumno, es discriminatorio y por lo mismo sugiere cierto tipo de discriminación respecto a unos de otros. Por lo tanto, el sentido tradicional de la sala de clases, de llevar tareas para la casa, de escribir, de dictar, de tener que responder una prueba escrita, de tener que traer una carpeta como trabajo de investigación, papel impreso, con imágenes, etcétera, es lo más tradicional porque es lo que es tangible en el momento de una evaluación. Lo otro que pueda venir, es decir, la manera en que yo puedo medir esos aprendizajes, es a través de la tradicional prueba escrita con alternativas. El problema está en que, me decía el profesor,
que se ha dado ya muy poco espacio, o por último se ha ido anulando, que la persona pueda explicar libremente, por escrito, algún tema y desarrollarlo, porque eso implica tiempo también para el profesor en tener que leer el documento, leer el texto. Y bueno, como maestro, al momento de evaluar un texto escrito por el alumno, tiene que entrar a considerar no tan solo el contenido que se le está preguntando, sino también aspectos que tienen que ver con la ortografía, caligrafía y redacción. Y ahí se presentan otros elementos conflictivos al momento de evaluar que deben quedar muy claros en el proceso mismo. Entonces, de pronto él me decía que didácticamente sus clases eran tradicionales, conductistas 100%, y que él, en cierta medida, proyectaba su razonamiento de aula a la sala de computación idénticamente igual. Es decir, en vez de escribir en el cuaderno o desarrollar una idea por escrito, él lo hacía igual, pero en el procesador de texto, y en vez de que le presentaran una carpeta impresa con los dibujos o los recortes, le presentaran una secuencia de diapositivas en PowerPoint, y eso para él ya era bastante óptimo desarrollar su tarea tanto formadora y educativa y evaluativa posteriormente. Por lo tanto, el tema de la didáctica en la tecnología es un tema bien importante, bien escabroso a la vez, porque nos induce llevar la tradicional actividad de aula, y que nos daba en cierta medida muy buenos resultados en términos de evaluación y de control de grupo, llevarla a la sala de computación, siendo de pronto lamentable de que la pantalla del computador se transforma en una pequeña ventana hacia un mundo, hacia una exterioridad digital, en donde se encuentran infinidad de contenidos ajenos a los que yo estoy pasando en ese momento y que son muy atractivos, en donde podemos encontrar gran cantidad por ejemplo, de actividades y de recursos que también potencialmente son educativos y que nosotros estamos ajenos a ellos porque estamos sumidos en las redes de contenidos que nosotros debemos considerar, tener en cuenta para desarrollar las habilidades que están propuestas en las mallas curriculares. Ahora, en el texto que les leía, se habla de una metodología heurística, es decir, una metodología que logre aprendizajes a través del descubrimiento, a través de la exploración, a través del indagar, en este caso, en la web. Ahora, ¿cómo poder trabajar didácticamente, controladamente, el recurso tecnológico a partir de una educación, a partir de una metodología heurística? Y ese es el desafío, ahí está el desafío de la didáctica. En este momento la didáctica se transforma en una suerte de receta óptima para lograr el control y el aprendizaje asegurado de ciertas materias que dan resultados en el aula tradicional. Pero esas mismas recetas didácticas comienzan a flaquear cuando las implementamos utilizando el recurso tecnológico. Más todavía si tenemos una web abierta, una red abierta, ¿no es cierto?, en donde tenemos acceso a todo el material y no tenemos un control directo nosotros de ese recurso de acceso como profesores. Por lo tanto, este es un tema bastante interesante poder analizar, conversarlo, y ahí, bueno, entra también el apoderado y el papá, la mamá, en juego a cómo el niño tiene que ver el uso de la tecnología. Yo hace algunos años atrás preguntaba, cuando apareció el famoso Fotolog
mucho antes de, de Facebook, se me ocurrió hacer un trabajo de investigación y les pedí a los alumnos que en vez de presentarme una carpeta respecto a un tema, desarrolláramos un fotolog temático. Y bueno, resultó bastante positivo, pero después al concluir las sesiones, porque fueron 4 sesiones, ellos mismos me dijeron de que era prácticamente tiempo perdido hacer ese trabajo, porque para ellos esta tecnología era diversión, era pasar el tiempo de ocio que tenían, era para distraerse y no era para en ningún caso hacer tareas o compromisos de actividades educativas. Y yo les insistía de que a futuro iban a tener que utilizarlo en términos productivos, pero no. Aparte de 4 o 5 personas que aprendieron a utilizar un Fotolog y recibieron su dosis de cultura digital en torno al uso del computador en sí y el uso y conocer este recurso, el resto de esos alumnos ya estaba embarcado en la cultura digital, no en el colegio, sino desde sus casas porque tenían el recurso. Pero había un grupo de jóvenes que no tenía acceso y ellos en cierta medida fueron los más agradecidos al término de las 4 sesiones. Hoy muchos alumnos de pronto llegan a las salas de computación a pedir espacios para poder hacer una tarea que el profesor X les pidió hacer. Y bueno, en virtud de tener que cumplir, ellos asumen la tarea de ser alumnos intuitivos para usar el recurso y tratan en lo posible de hacerlo de la mejor manera, y los mismos compañeros los ayudan para que, más que hacer la tarea, aprendan a manejar el recurso tecnológico, que es la primera etapa. Por lo tanto, a nosotros como profesores de pronto se nos escapa ese concepto de la didáctica, cómo yo abordo un contenido a través de las tecnologías, y ahí viene la pertinencia y la contextualidad que el profesor debe tener en relación al contenido mismo. Didácticamente, ¿me conviene usar la tecnología para este contenido? O tal vez sería demasiado distractor y consigo y me mantengo mi tradicional entrega de contenidos en el aula tradicional. Bueno, son aspectos generales que cada profesor tiene que considerar, pero a medida que avanza el tiempo son más y más los recursos tecnológicos que avanzan, se presentan, se desarrollan con sus correspondientes aplicaciones que tienen mucho también de educativo y tenemos que sacarle provecho a esas herramientas. Y al momento en que las conocemos, ya se atisba lo didáctico que tienen para poder ahondar un pequeño contenido. Y es ahí donde nosotros comenzamos a transformarnos en mediadores de contenidos a través de las tecnologías. Yo descubro, por ejemplo, Google Earth y puedo hacer mi clase de geografía utilizando este recurso. Puedo medir distancias, puedo ubicar las distintas ciudades de mi país, trazar una línea y poder, por ejemplo, tomar la distancia entre Santiago o Concepción, Santiago o Sao Paulo, por mencionar ciudades del continente, y establecer relaciones tal vez climatológicas utilizando el mismo Google. Y bueno, como vemos, ahí ya estamos hablando de una metodología y estamos hablando de una didáctica y estamos hablando de actividades. El cómo poder organizarlas es el problema didáctico, para que el contenido que yo quiero que mis alumnos aprendan sea realmente asimilable, comprensible y quede como un aprendizaje significativo en términos bien concretos. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.